¿Pensáis que navegar en alto mar solo da miedo por los tiburones sedientos de sangre? ¿Qué tal un gusano de 3 metros que se oculta a la vista, que se cierra como una trampa de acero y arrastra a sus presas a las profundidades? ¿O criaturas capaces de convertir el agua en una sustancia impenetrable en un segundo y que devoran ballenas desde dentro? Hoy descenderemos a la oscuridad más absoluta, donde los depredadores literalmente disparan sus mandíbulas desde el cráneo, y los calamares parecen marionetas extraterrestres. Y en primer lugar os espera un colosal fantasma oscuro, cuyo encuentro provoca un auténtico terror primigenio. Aguantad la respiración, comenzamos la inmersión. Abre nuestro ranking el puesto 13º, que nos transporta a las extensas llanuras desérticas del fondo oceánico, donde habita el pepino de mar, conocido científicamente como Scotoplanes. A profundidades de entre 1000 y 6000 metros reina la oscuridad eterna, y la presión del agua es capaz de aplastar la tecnología moderna hecha de aleaciones de titanio. Por primera vez, estas asombrosas criaturas fueron descubiertas durante la histórica expedición alrededor del mundo de la corbeta Challenger, entre los años 1872 y 1876. Entonces, los biólogos observaron con asombro las muestras recogidas del fondo, negándose a creer lo que veían. El Scotoplanes parece un depósito de aire translúcido, ligeramente rosado, al que la naturaleza ha adherido varias docenas de extraños apéndices tubulares. Estas criaturas pertenecen a la clase de los holotúricos, conocidos como pepinos de mar. Sin embargo, su anatomía destruye cualquier noción preconcebida sobre la fauna abisal. Los Scotoplanes carecen de capacidad de nadar. En su lugar, caminan lentamente por el fango viscoso sobre sus patas hidráulicas. Dentro de estas extremidades no hay huesos ni músculos. Se llenan de agua a alta presión, transformándose en soportes elásticos. Su tarea principal es la búsqueda incesante de la llamada nieve marina. Se trata de restos orgánicos, copos de carbono y microorganismos que caen durante años desde las capas superiores del océano. Cuando los cuerpos sin vida de grandes cetáceos descienden al fondo, los Scotoplanes se congregan en enormes cardúmenes de cientos de individuos. Ciernen metódicamente el lodo con sus tentáculos, situados alrededor de su abertura bucal. Sorprendentemente, en sus frágiles cuerpos no hay cavidades de gas. Por eso la enorme presión de las profundidades no les causa daño. Respiran de forma muy peculiar. El agua se introduce por un orificio especial en la parte trasera del cuerpo, en un complejo sistema de canales internos, denominado pulmones acuáticos. Los Scotoplanes son una procesión interminable de extrañas criaturas que deambulan en la oscuridad, cumpliendo un papel fundamental como recicladores del abismo. El 12º puesto de nuestra lista lo ocupa una criatura que provoca un instintivo deseo de alejarse del agua, el isópodo gigante. Imagina una cochinilla común, escondida bajo la corteza de un árbol. Ahora multiplícala por varias docenas. Añade un caparazón macizo de quitina y calcio y un par de ojos facetados, completamente negros, que absorben cualquier reflejo de luz. Hasta 1879, los científicos estaban seguros de que no podía haber vida en las profundidades extremas, hasta que la expedición del buque Blake recogió del Golfo de México el primer ejemplar de este monstruo. Los isópodos gigantes alcanzan los 50 centímetros de longitud y pesan hasta 2 kilogramos. Habitan a profundidades de entre 400 y 2000 metros, donde la temperatura del agua apenas supera el punto de congelación. Este fenómeno se denomina gigantismo abisal. En condiciones de extrema escasez de alimentos, bajas temperaturas y alta presión, algunas especies de crustáceos se ven obligadas a aumentar el tamaño de su cuerpo para que su metabolismo sea lo más eficiente posible en cuanto a energía. El linaje de estas criaturas se remonta a 160 millones de años. Han sobrevivido a la caída de meteoritos, a edades de hielo y a cataclismos globales, permaneciendo en el fondo a la espera de alimento. Sus ojos facetados constan de 4000 diminutas lentes, y unas antenas especiales son capaces de captar los más mínimos cambios químicos en el agua a enormes distancias, y el isópodo puede pasar sin comer durante un tiempo asombroso. Se conoce un caso documentado en el que un ejemplar en un acuario japonés rechazó la comida durante exactamente 5 años, manteniendo una salud perfecta. Pero cuando cae una presa grande al fondo, los isópodos se convierten en mecanismos insaciables de absorción de materia orgánica.
Su aparato bucal está equipado con 4 pares de potentes mandíbulas. Trituran fácilmente la gruesa piel de los tiburones, se introducen en su interior y devoran los tejidos. A veces llenan sus estómagos hasta tal punto que pierden la capacidad de moverse, convirtiéndose en barriles vivos blindados. Ante la menor amenaza, su caparazón les permite enrollarse en una bola perfecta, formando una fortaleza impenetrable. Encontrarse con un monstruo así significa tocar un vestigio vivo, perfectamente adaptado a las duras condiciones de la Tierra. En la 11ª posición se encuentra una de las criaturas más visualmente impactantes de la naturaleza, el dragón azul, o Glaucus. Esta criatura no se esconde en la oscuridad de las profundidades, prefiriendo flotar en la misma superficie del océano infinito. Por primera vez, esta especie fue descrita en 1777 durante la famosa travesía de James Cook. Imagina un molusco diminuto, que no supera los 3 centímetros de longitud, cuyo cuerpo está adornado con gráciles apéndices cristalinos llamados ceratas. Su coloración es una obra maestra del camuflaje evolutivo. El color azul brillante se funde con la superficie del agua, para las aves que vuelan desde arriba, y el vientre plateado y blanco lo hace invisible sobre el fondo del cielo claro para los depredadores submarinos. Para mantenerse en la superficie, el dragón azul traga una burbuja de aire en un saco estomacal especial. Sin embargo, detrás de su frágil belleza se esconde una naturaleza traicionera. El Glaucus es un depredador despiadado, cuya dieta se compone de criaturas que infunden terror en el hombre. Su alimento preferido es la carabela portuguesa, cuyos largos tentáculos están cubiertos de células con un potente neurotóxico. Cuando el dragón azul ataca, no sufre ningún daño por los venenosos arpones. Su sistema digestivo está diseñado de tal manera que no destruye las células venenosas de la presa. En su lugar, el molusco las transporta por canales internos especiales hasta las puntas de sus ramificadas alas. Además, el Glaucus concentra el veneno recibido, haciéndolo varias veces más potente que la versión original. El diminuto molusco se transforma en una mina química a la deriva. Para el ser humano, el contacto con esta criatura tiene graves consecuencias. Un dolorosísimo shock, reacciones alérgicas y serias alteraciones del ritmo cardíaco. Esta elegante anfibio demuestra la regla de oro de la naturaleza salvaje. Cuanto más atractivo es el aspecto exterior, más devastador es el daño que se esconde en su interior. Abriendo la decena de nuestro ranking, nos dirigimos a los cañones abisales de la costa del Pacífico, donde en las corrientes frías habita el cangrejo araña japonés. La mera mención de este gigante es capaz de causar espanto a un investigador desprevenido. Es el mayor artrópodo de todos los que no viven en nuestro planeta. Por primera vez, esta especie fue estudiada y clasificada en detalle en 1836 por el zoólogo neerlandés Conrad Temminck, quien quedó asombrado por las colosales dimensiones de un ejemplar traído de Asia. Imagina una criatura cuya envergadura de extremidades alcanza casi 4 metros y su peso supera los 20 kilogramos. Si un cangrejo así estirara sus patas articuladas, fácilmente miraría a los ojos a un adulto alto. Estas majestuosas criaturas habitan en las costas de Japón a profundidades de entre 50 y 300 metros, prefiriendo zonas donde la temperatura del agua se mantiene entre 10 y 13 grados centígrados. Su aspecto evoca asociaciones persistentes con mecanismos extraterrestres de ciencia ficción. El cefalotórax, relativamente compacto, del tamaño de un balón de baloncesto, se sustenta sobre unas patas increíblemente largas y delgadas, densamente cubiertas de afiladas púas protectoras. A pesar de su fachada aterradora, el cangrejo araña japonés se caracteriza por un carácter sorprendentemente pacífico. No persigue presas rápidas, sino que se mueve lentamente por el fondo, recogiendo restos orgánicos, pequeños moluscos y peces caídos. Su papel ecológico es la exhaustiva limpieza del fondo marino de materia orgánica en descomposición. Una característica interesante se encuentra en el comportamiento de los ejemplares jóvenes. Utilizan activamente un astuto camuflaje. Con sus potentes pinzas, los cangrejos arrancan trozos de esponjas, algas y conchas, pegándolos cuidadosamente a su caparazón con secreciones pegajosas especiales. Esto les permite fundirse por completo con el relieve rocoso circundante. Pero con la edad, cuando alcanzan sus gigantescas dimensiones, la necesidad de esconderse desaparece. En el océano prácticamente no quedan depredadores dispuestos a enfrentarse a un oponente tan enorme y blindado.
El ciclo vital de este gigante está asociado a duras pruebas. Para crecer, necesita mudar periódicamente su duro exoesqueleto de quitina y calcio. El proceso de muda es un momento increíblemente agotador y arriesgado. El animal tiene que estirar lentamente sus extremidades de 4 metros de la vieja envoltura, como si las extrajera de tubos rígidos y ajustados. Esta acción puede durar varias horas agonizantes. Durante este periodo, el nuevo cuerpo permanece blando y extremadamente vulnerable, por lo que el cangrejo tiene que esconderse en oscuras cuevas submarinas hasta que el caparazón se endurezca al absorber minerales del agua de mar. Estos gigantes son longevos sorprendentes. Su sangre contiene hemocianina, rica en cobre, que le da un ligero tono azulado y les ayuda a sobrevivir en condiciones de escasez de oxígeno. Los biólogos suponen que el cangrejo araña japonés puede vivir hasta 100 años, caminando lentamente por el fondo del océano y permaneciendo como un vestigio inmutable de épocas pasadas. El 9º puesto del ranking lo ocupa con firmeza la mixina, una criatura que muchos ictiólogos consideran merecidamente uno de los habitantes más repulsivos y aterradores de las aguas oscuras. Este fósil viviente existe en nuestro planeta desde hace más de 300 millones de años, habiendo presenciado la era paleozoica y desde entonces apenas ha modificado su aspecto. La mixina pertenece a la antigua clase de los agnatos. No tiene escamas convencionales ni aletas pares, y su esqueleto interno consta exclusivamente de cartílagos flexibles. En su cuerpo no encontraréis ni un solo hueso. Exteriormente se asemeja a un gusano grande y gordo de aproximadamente medio metro de longitud, cubierto de una piel lisa e increíblemente resbaladiza. La anatomía interna de esta criatura destruye todos los estándares de la biología de los vertebrados. La mixina posee 4 corazones autónomos, uno de los cuales es el principal, y los otros 3 bombean sangre a las partes distantes del cuerpo. No tiene estómago en el sentido tradicional. La comida se digiere directamente en el intestino largo. Además, es capaz de absorber aminoácidos disueltos directamente a través de la piel. Pero la característica principal de la mixina es su mecanismo de defensa sin precedentes. A lo largo de todo el cuerpo se encuentran glándulas que suman unas 100 bocas activas. Tan pronto como la mixina siente la menor amenaza, inmediatamente libera un secreto proteico especial en el agua. Estas secreciones, compuestas de mucina y filamentos microscópicos increíblemente resistentes, reaccionan en un instante con el agua de mar. Los filamentos se despliegan y entrelazan rápidamente, formando una cantidad colosal de mucosidad fibrosa y densa. Un solo ejemplar adulto es suficiente, en unos pocos segundos, para transformar un cubo de agua lleno en una gelatina densa y opaca. Si un depredador intenta atrapar a la mixina, sus branquias se obstruyen instantáneamente con esta sustancia impenetrable, bloqueando completamente el acceso al oxígeno. El atacante se ve obligado a escupir la presa en pánico para evitar una muerte inminente por asfixia. Para no asfixiarse ella misma en su propia nube pegajosa, la mixina ha dominado un truco acrobático único. Se ata su cuerpo flexible en un nudo simple y lo pasa de la cabeza a la cola, raspando con fuerza toda la capa de mucosidad. Los hábitos alimenticios de esta criatura también pueden provocar un leve escalofrío. Como la mixina no tiene mandíbulas, su abertura bucal está rodeada de sensibles tentáculos y equipada con 2 filas de placas córneas. Al descender al fondo, encuentra sin error presas grandes, a menudo son ballenas caídas. La mixina perfora un agujero en su carne, se introduce profundamente y comienza a devorar monótonamente los tejidos blandos desde dentro. Después de tal festín, del masivo cadáver solo queda un esqueleto vacío. Es un mecanismo de supervivencia impecable, perfeccionado durante millones de años, que no necesitó ni alta velocidad ni visión perfecta para prosperar. El 8º puesto de nuestra lista nos sumerge en la zona crepuscular del Océano Mundial, donde reina sin restricciones el tiburón duende, o Mitsukurina. Un encuentro con él deja un pozo profundo y perturbador, ya que su aspecto es similar al de una pesadilla nocturna que cobra vida. Es un pez cartilaginoso abisal que prefiere mantenerse a profundidades de entre 200 y 1300 metros, donde los cálidos rayos del sol nunca penetran.
Por primera vez, esta especie fue extraída de las profundidades cerca de las costas de Japón en 1898. Su extraña anatomía impresionó tanto a los investigadores que el pez fue clasificado en una familia separada, cuyas raíces se remontan al período Cretácico, hace más de 125 millones de años. El aspecto del tiburón duende difiere radicalmente del de otros tiburones. La piel de esta criatura carece de pigmentación y tiene un espeluznante tono rosado semitransparente. Este color se debe a que a través de las finas capas de piel se transparenta una densa red de vasos sanguíneos. El cuerpo del tiburón se caracteriza por su flacidez. La musculatura está poco desarrollada, lo que es una consecuencia directa de la vida en agua helada con un contenido de oxígeno críticamente bajo. Un enorme hígado, que constituye hasta una cuarta parte de la masa total del animal, sustituye a la vejiga natatoria, proporcionando flotabilidad neutra. En el hocico del depredador se ostenta una protuberancia masiva y plana. Parecido a una espada medieval, está densamente cubierto de electrorreceptores específicos, las ampollas de Lorenzini. Funcionan como un radar de alta precisión, captando los más mínimos impulsos eléctricos procedentes de la contracción de los músculos del corazón de peces y calamares abisales. El tiburón flota lentamente en la oscuridad absoluta, escaneando el agua circundante. Pero la característica más aterradora del Mitsukurina reside en la biomecánica de su aparato maxilar. En estado de reposo, la boca del tiburón no llama la atención. La mandíbula inferior está relajada y los dientes curvos ocultos. Sin embargo, tan pronto como el depredador capta la señal de una presa y se acerca a la distancia adecuada, ocurre una asombrosa metamorfosis. Un complejo sistema de ligamentos elásticos se libera y las mandíbulas se disparan rápidamente hacia adelante desde debajo del largo hocico a la velocidad de un resorte liberado. Al mismo tiempo, la cavidad bucal se expande bruscamente, creando un potente vacío que succiona el agua junto con la víctima. Surge una siniestra ilusión óptica. Parece que las mandíbulas se separan del cráneo, extendiéndose a una distancia igual a casi una décima parte de la longitud del cuerpo. Los dientes largos y curvados hacia adentro atrapan firmemente el escurridizo alimento, excluyendo cualquier intento de escape. Una vez capturada la presa, el aparato maxilar, junto con la víctima atrapada, regresa bruscamente a su posición original. Este sofisticado mecanismo de eyección natural permite al tiburón duende compensar por completo su lentitud innata. No necesita en absoluto organizar agotadoras persecuciones submarinas. Basta con acercarse sigilosamente y realizar un único y certero ataque en la oscuridad. La séptima posición de nuestra lista la ocupa una criatura cuyo nombre engañosamente romántico no tiene absolutamente nada que ver con la contemplación del cielo nocturno. El Stargazer, también conocido en el ámbito científico como Uranoscopus, que cuenta con más de 100 especies diferentes. Por primera vez, la anatomía de estas criaturas fue descrita detalladamente ya en el siglo XV, y ya entonces los biólogos se sorprendieron por su sofisticado sistema de supervivencia. Los Stargazers habitan principalmente en las cálidas y templadas aguas costeras de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, eligiendo zonas con fondos blandos, arenosos, pedregosos o limosos, a profundidades de 5 a 400 metros. Este pez, cuya longitud puede alcanzar los 50 centímetros, ha elegido para sí la táctica de la emboscada perfecta, llevada a la perfección biológica absoluta por millones de años de evolución. Al descender al fondo, el depredador comienza a realizar movimientos activos ondulantes con sus amplias aletas pectorales, trabajándolas como las palas de una excavadora, y se entierra rápidamente en el suelo suelto. Los bordes de los labios del Stargazer están adornados con una compleja franja de piel que actúa como filtro protector. Evita que las pequeñas arenas y el lodo obstruyan las sensibles branquias durante la respiración. Para que el agua circule sin obstáculos, el Uranoscopus la bombea rítmicamente a través de su boca. Al mismo tiempo, la franja se balancea, creando la ilusión de algas inofensivas. En esta posición oculta, el pez se funde por completo con el paisaje, volviéndose invisible para quienes le rodean. Sin embargo, el camuflaje óptico es solo el primer escalón de la amenaza. Algunas subespecies poseen una adaptación sorprendente. En el fondo de su cavidad bucal hay un largo y carnoso apéndice que el depredador saca, haciéndolo retorcerse rítmicamente. Este sebo imita a la perfección el movimiento de un gusano anélido herido. Tan pronto como la presa engañada se acerca a una distancia crítica, la boca gigante se abre instantáneamente.
se produce un brusco cambio de presión que crea un vacío hidrodinámico que succiona a la víctima entera en la garganta sin fondo en fracciones de segundo. La naturaleza también ha dotado al Stargazer de 2 sistemas independientes de defensa activa, lo que lo convierte en un oponente extremadamente peligroso. En cavidades óseas especiales del cráneo, detrás de los ojos, se encuentran órganos acústico-eléctricos formados por músculos oculomotores modificados. Estos generadores orgánicos son capaces de acumular y liberar instantáneamente un impulso con un voltaje de hasta 50 voltios. Un golpe así es suficiente para confundir a un agresor grande, pero esto no es el final. En las masivas cubiertas branquiales se esconden 2 agudos espinas óseas, conectadas por canales internos a grandes glándulas venenosas. Si alguien intenta aplastar al Stargazer contra el fondo, las espinas se clavan reflejamente en la carne, inyectando toxina. Este veneno puede causar alteraciones en el funcionamiento del sistema cardiovascular. Para un buceador, un pinchazo así resulta en un dolor insoportable, un fuerte edema de la extremidad afectada y un grave estado de shock que requiere intervención médica inmediata. El 6º puesto de nuestro ranking nos transporta a la gélida oscuridad del abismo oceánico, donde se esconde una criatura cuyo aspecto ocuparía sin duda el primer puesto en cualquier concurso de apariencia aterradora: el dientes de sable de patas largas. Este depredador abisal, perteneciente a la escasa familia de los Anoplogastridae, habita en la zona pelágica a profundidades asombrosas de entre 500 y 5000 metros. En este oscuro volumen de agua reina la oscuridad eterna. La temperatura oscila cerca del punto de congelación y la colosal presión es capaz de aplastar un batiscafo de acero. Es aquí donde cualquier masa biológica es una rareza increíble, donde el dientes de sable se ha adaptado a condiciones de un déficit de recursos brutal. Su cuerpo, comprimido lateralmente y cubierto de escamas gruesas y ásperas, tiene un color negro carbón o marrón oscuro. Además, a diferencia de muchos otros habitantes de las profundidades, los dientes de sable no poseen órganos bioluminiscentes, prefiriendo permanecer como fantasmas invisibles. Con una longitud de cuerpo de apenas unos 15 centímetros, el pez posee una cabeza desproporcionadamente grande y maciza y un aparato maxilar prominente. El dientes de sable es el récord entre todos los vertebrados de nuestro planeta en cuanto a la relación entre la longitud de los dientes y el tamaño total del cuerpo. Sus colmillos, afilados como cuchillas, son tan gigantescos que el depredador es físicamente incapaz de cerrar completamente la boca. Para no perforarse el cerebro con estas dagas naturales al cerrar la boca, la evolución dio un paso extraordinario. En el cráneo del animal, a ambos lados del cerebro, se formaron cavidades profundas, una especie de vainas óseas, donde los extremos de los colmillos inferiores entran de forma segura y ordenada. En un mundo de penumbra infinita, donde una posible comida puede encontrarse una vez cada varias semanas, el cazador no tiene derecho a fallar. Dado que la visión a tal profundidad es prácticamente inútil, el dientes de sable se basa en una línea lateral increíblemente desarrollada, un sistema de receptores especiales que recorre todo el cuerpo. Estas células sensibles captan las microvibraciones y los cambios de presión del agua a gran distancia, indicando con precisión la dirección de la fuente de movimiento. Al detectar la proximidad de su presa, el depredador lanza un único y veloz ataque, cerrando sus fauces con una fuerza implacable. Nada, ya sea la agilidad, la velocidad o una coraza defensiva, puede salvar a la víctima de estos dientes hipertrofiados y curvados hacia adentro, que funcionan como una trampa segura. Un dato histórico curioso, relacionado con el estudio de esta especie, es también digno de mención. Durante más de 50 años, sus teólogos vivieron en un completo error, creyendo que los ejemplares adultos y sus crías eran 2 especies de peces completamente distintas y sin relación. La razón era que las crías del diente de sable habitan más cerca de la superficie, lucen un color claro, poseen largas espinas protectoras en sus opérculos y dientes diminutos, ya que se alimentan de zooplancton. Solo al alcanzar la madurez experimentan una transformación radical. Su vejiga natatoria se reduce, la densidad de su cuerpo cambia y emprenden un descenso inexorable hacia la oscuridad para convertirse en monstruos negros y dentados. El 5º puesto de nuestro listado lo ocupa con firmeza una criatura cuyo comportamiento y capacidad de transformación nos recuerdan escenas de películas de ciencia ficción sobre mutantes extraterrestres.
Conozcan a la anguila pintada o pez perro de Blanchard. No se dejen engañar por su modesto tamaño y su discreto color, pues este pez de aletas radiadas es capaz de protagonizar un espectáculo tan agresivo que erizaría el vello de la espalda incluso de un buzo experimentado. Su nombre científico es Neoclinus blanchardi. Su área de distribución abarca las aguas costeras del Océano Pacífico, extendiéndose a lo largo de la costa occidental de América del Norte, desde la soleada California hasta la península de Baja California. Prefieren establecerse a profundidades de entre 3 y 70 metros, llevando una vida bentónica enteramente oculta. La anguila pintada se caracteriza por una territorialidad asombrosa, casi maníaca. Estos peces adoran ocupar refugios estrechos, conchas vacías de moluscos grandes, grietas rocosas, botellas de vidrio abandonadas en el fondo o trozos de tuberías oxidadas. Una vez elegido su hogar, el pez está dispuesto a defenderlo con una temeridad que envidiaría cualquier depredador de gran tamaño. En estado de reposo, es un pececillo bastante anodino de no más de 30 centímetros de longitud, con un cuerpo alargado y serpentino de tonalidad parduzca. Pero basta con que alguien, ya sea un ejemplar de su propia especie, un pulpo curioso, un cangrejo grande o incluso un humano con una cámara, cruce la línea invisible de sus dominios para que comience una metamorfosis fantástica. La anguila pintada emerge de su escondite y abre su fauce bruscamente. El secreto reside en la estructura única de los huesos maxilares, que están muy alargados y unidos por pliegues elásticos de piel. Ante una amenaza, estos pliegues se abren hacia los lados con una tensión característica, recordando la enorme y colorida capa de una cobra. En un instante, el tamaño de la cabeza se duplica visualmente, transformándose en un disco gigante y aterrador. La superficie interna de esta boca hipertrofiada está pintada con colores venenosos. Los bordes están adornados con un violeta fluorescente, mientras que el centro brilla con un tono amarillo neón. Si el intruso no retrocede ante una presión psicológica tan poderosa, comienza la lucha por el territorio. Dos individuos en conflicto se enfrentan en un combate, abriendo de par en par sus fauces en forma de paraguas y comenzando a empujarse agresivamente, presionando sus bocas abiertas uno contra el otro. Desde fuera, el proceso parece un ritual peculiar. En realidad, los animales en ese momento están midiendo físicamente las dimensiones de las mandíbulas del oponente. El combatiente cuya apertura de fauces resulte mayor es reconocido incondicionalmente como vencedor, y el perdedor abandona la zona en disputa con humillación. Se han registrado casos en los que estos peces desesperados han clavado sus afilados dientes en los trajes de neopreno de los submarinistas, obligando a los invitados no deseados a retirarse apresuradamente a la superficie. El cuarto puesto de nuestra ruta de exploración lo ocupa una criatura majestuosa que parece llegada de una era remota y prehistórica, inspirando temor y reverencia a partes iguales. Hablamos del pez sierra, un habitante marino único cuya ascendencia se remonta 100 millones de años atrás, a la época del severo período Cretácico. A pesar de su evidente parecido visual, este animal no pertenece a los tiburones, sino al superorden de las rayas, como lo demuestran claramente las hendiduras branquiales situadas en su cara ventral. Su área de distribución son las cálidas aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico e Índico, así como las zonas costeras de Australia. Prefieren permanecer en aguas poco profundas, adentrándose a menudo en turbias desembocaduras de ríos, densos manglares y lagunas salobres. El tamaño de los ejemplares adultos es asombroso. Pueden alcanzar 7 metros de longitud. El peso del gigante a menudo supera los 300 kilogramos. Casi un tercio de todo este voluminoso cuerpo lo ocupa una prominente protuberancia cartilaginosa en la cabeza, el rostro, bordeada por hileras de dientes afilados. Esta herramienta hace que el animal parezca un increíble mecanismo viviente. Desde el punto de vista de la ingeniería biológica, nos encontramos ante un aparato extremadamente complejo y multifuncional. Los dientes del rostro son escamas modificadas, de una dureza excepcional. Toda esta larga hoja está atravesada por decenas de miles de poros microscópicos que ocultan sensibles electroreceptores. Cuando el pez sierra se desplaza suavemente sobre el fondo arenoso en condiciones de nula visibilidad, utiliza su nariz como un localizador de alta precisión. Este órgano capta infaliblemente los débiles campos eléctricos generados por el ritmo cardíaco y las contracciones musculares de crustáceos o peces pequeños enterrados profundamente en la arena. Tan pronto como se detecta el objetivo,
entra en juego la segunda función del rostro, un poder físico demoledor. El cazador realiza varios movimientos de cabeza rápidos y amplios, de lado a lado, manejando la protuberancia como una espada de doble filo. Estos golpes laterales poseen una fuerza colosal. Los dientes aturden instantáneamente a la presa o le infligen daños críticos, privándola de la más mínima posibilidad de salvación. Tras un ataque tan efectivo, al depredador solo le queda recoger tranquilamente su alimento del suelo. Al permanecer en el fondo, esperando su presa, no tragan agua por la boca, ya que esto provocaría la entrada de arena en sus branquias. Para respirar, utilizan unas aberturas especiales, los espiráculos, situados en la parte superior de la cabeza, que garantizan un flujo constante de agua limpia. En la antigüedad, estas rayas infundían un terror místico a representantes de muchas civilizaciones. Guerreros aztecas y tribus del sudeste asiático fabricaban con sus hocicos pesadas armas ceremoniales. Lamentablemente, en la era moderna, precisamente este insustituible accesorio ha provocado una drástica reducción de su población. La compleja forma del rostro se enreda instantáneamente en las redes de pesca, de las cuales el animal ya no puede liberarse. Hoy en día, estos sorprendentes vestigios se encuentran al borde de la extinción total, recordándonos la fragilidad del equilibrio en la naturaleza. El tercer lugar, o el bronce de nuestro ranking, lo ocupa una criatura que demuestra que las realidades del océano superan cualquier invención de los creadores de thrillers de ciencia ficción. El gusano púrpura australiano, conocido en círculos científicos como Eunice aphroditae, representa un depredador bentónico impecable que ha elegido la táctica de la emboscada paciente e invisible. La longitud de este monstruo anélido puede alcanzar los 3 metros y el grosor de su cuerpo es comparable a la muñeca de un hombre adulto. Su área de distribución son las cálidas aguas de la región Indo-Pacífica, donde se esconde a profundidades de entre 10 y 40 metros. Durante toda su larga vida, este animal permanece en una madriguera excavada por él mismo. Utilizando su potente aparato bucal y secreciones químicas especiales, el depredador forma un túnel en forma de U en la grava coralina, cuyas paredes fortalece cuidadosamente con una densa mucosidad que se endurece rápidamente. En este búnker protegido se esconde casi todo su gigantesco cuerpo, y en la superficie solo queda una pequeña parte de su cabeza. El exoesqueleto del gusano está cubierto de densas placas quitinosas que refractan la luz, creando un fascinante efecto de arcoíris iridiscente. La superficie brilla con tonos metálicos púrpuras, esmeraldas y azules profundos. Sin embargo, tras esta ilusoria belleza se esconde una amenaza inexorable. El mecanismo de caza del gigante anélido se basa en el funcionamiento de 5 antenas sensibles que parten de su coronilla, como radares. Son capaces de detectar las más mínimas variaciones en los flujos hidrodinámicos y captar las sombras de objetos que pasan. Dado que el animal no tiene ojos capaces de formar una imagen nítida, se apoya por completo en este complejo táctil. Cuando un pez incauto, atraído por el juego de luces, cruza el umbral invisible, ocurre lo irreparable. El ataque dura fracciones de segundo y se asemeja al disparo de una potente trampa de acero. El gusano se lanza rápidamente de su madriguera y su faringe muscular, como un guante dado la vuelta, se abre hacia afuera. En su extremo se revelan unas mandíbulas masivas, mandíbulas equipadas con afilados dientes cerrados. La fuerza de agarre es tan grande que los grandes habitantes acuáticos a menudo sufren lesiones incompatibles con la continuación de su existencia antes de que logren reaccionar. Tras atrapar a su presa, el cazador inyecta inmediatamente en sus tejidos un complejo toxina paralizante, suprimiendo por completo la resistencia. Después, con aterradora rapidez, retrae la captura profundamente en sus catacumbas subterráneas. La fenomenal ocultación de estas criaturas ha dado lugar a un fenómeno aterrador entre los acuariofílicos profesionales. Con frecuencia, larvas o ejemplares diminutos llegan accidentalmente a costosos tanques junto con rocas vivas sin procesar, traídas de arrecifes de coral. En condiciones cómodas, crecen durante años, permaneciendo completamente desapercibidos para los propietarios. La alarma solo comienza a sonar cuando corales raros y peces ornamentales grandes desaparecen sin dejar rastro del estanque cerrado.
Los propietarios organizan guardias nocturnas con cámaras infrarrojas y descubren con asombro a un huésped acorazado de 1 metro de largo que vacía metódicamente su colección. El prestigioso segundo puesto de nuestro ranking se lo lleva una criatura cuya mera aparición en los monitores de los aparatos de investigación provoca una irracional alarma primitiva ante el abismo. Se trata del calamar Magnapina o calamar aleta gigante, uno de los habitantes más enigmáticos de las profundidades. La historia de su estudio está llena de profundos misterios y lagunas. Los primeros fragmentos de este cefalópodo fueron encontrados y descritos ya en 1907. Sin embargo, durante casi un siglo entero, los biólogos marinos no tuvieron la menor idea de cómo era el animal y cómo se comportaba en su entorno natural. Solo en 1988, cerca de las costas de Brasil, y luego en 2001 en las aguas del Golfo de México, las lentes de los robots a distancia de aguas profundas que daban servicio a las plataformas petrolíferas captaron a este fantasma en vivo. Los encuentros ocurrían a profundidades colosales, que varían de 2 a casi 5.000 metros. En estos horizontes reina una opresiva oscuridad eterna y la temperatura del agua apenas supera los 2 o 3 grados centígrados. Los fotogramas obtenidos por los investigadores se asemejan a escenas de películas de ciencia ficción atmosféricas. Bajo la tenue luz de los focos halógenos, emerge lentamente de la negrura insondable una figura que rompe toda la geometría habitual del mundo orgánico. El Magnapina tiene un cuerpo del manto relativamente compacto, pero está coronado por unas enormes aletas en forma de corazón, cuya anchura a menudo supera la longitud del propio manto. Pero la principal fuente de impacto visual son las extremidades del cefalópodo. Sus brazos y tentáculos se doblan en un ángulo estricto e antinatural de 90 grados, creando una ilusión de patas de araña polinesias. De estas articulaciones descienden estrictamente hacia abajo unos apéndices filamentosa sorprendentemente delgados, cuya longitud puede alcanzar los 8 metros. A diferencia de la gran mayoría de sus congéneres, que se desplazan rápidamente en la columna de agua utilizando una potente propulsión a chorro, el Magnapina apenas nada. La criatura flota en el vacío, manteniendo su posición con movimientos suaves y ondulantes de sus amplias aletas, recordando un enigmático titiritero que maneja silenciosamente hilos invisibles. Los científicos coinciden en que una arquitectura corporal tan extravagante sirve a un único propósito: la creación de una extensa red de captura. El calamar se desplaza lentamente sobre el mismo fondo, arrastrando sus infinitos tentáculos sembrados de diminutas ventosas pegajosas por el lecho marino, o simplemente colgándolos en la columna de agua. Cualquier crustáceo o pequeño pez de aguas profundas que toque esta cortina biológica se adhiere firmemente a ella. Tras una captura exitosa, el depredador acerca lentamente el hilo a su abertura bucal, que oculta un afilado pico. Cada rara aparición del calamar aleta gigante en el foco de las cámaras se convierte en una sensación científica. Los fotogramas con su participación se analizan segundo a segundo, ya que a la humanidad todavía le son desconocidas su esperanza de vida y los verdaderos límites de su área de distribución en aguas profundas. Su gracia etérea y el aterrador silencio con el que se materializan de la negrura dejan una impresión imborrable, demostrando que en la oscuridad del océano se ocultan formas de vida que trascienden nuestra imaginación. El oro de nuestro ranking, el primer puesto indiscutible, lo ocupa una criatura que puede considerarse con razón una obra maestra de la gótica abisal y un misterio insondable. Conozcan a la medusa fantasma gigante, científicamente conocida como Stygiomedusa gigantea. Este organismo gelatinoso fue capturado por primera vez por los investigadores en 1899. Sin embargo, debido a su increíblemente frágil estructura, las muestras extraídas se destruían rápidamente en la cubierta del barco bajo el efecto de los cambios de presión. Los biólogos solo lograron describir y clasificar completamente la especie varias décadas después, en 1959. En los más de 120 años transcurridos, los oceanógrafos de todo el mundo han tenido la suerte de registrar a este misterioso habitante de la hidrosfera en video solo unas 110 veces. El área de distribución del Stygiomedusa abarca prácticamente todas las cuencas oceánicas del mundo, a excepción de las aguas frías del Océano Ártico. Los encuentros con ella ocurren a profundidades colosales de la zona batipelágica y abisal, en el rango de 1.000 a 6.000 metros. En esta masa de agua reina un frío eterno e impenetrable, y la presión del agua alcanza valores destructivos.
Imaginen una cúpula pulsante de más de 1 metro de ancho, teñida de un intenso color burdeos aterciopelado, casi ciruela. Esta coloración no es casual. A una profundidad extrema, donde la única fuente de luz son los cortos destellos bioluminiscentes de otros hidrobiontes, los pigmentos rojos y marrones absorben completamente la luz azul. Esto convierte al portador de tal atuendo en un objeto ópticamente invisible. Los tejidos de la campana tienen una estructura densa y esponjosa que le permite soportar la colosal compresión de las profundidades. A diferencia de sus parientes de aguas poco profundas, el fantasma contrae su cúpula de manera extremadamente lenta y suave, ahorrando la preciosa energía tan escasa en el fondo oceánico. Lo que realmente asombra es lo que se esconde debajo de la cúpula. La evolución ha privado a la estigiomedusa de los habituales y finos tentáculos equipados con células urticantes. En lugar de ello, de la abertura bucal central, parten 4 gigantescas paletas, que recuerdan a largas y anchas cintas o trozos de pesada tela de terciopelo. Estos apéndices pueden alcanzar los 10 metros de longitud. Cuando el animal deriva a través de las oscuras masas de agua, las paletas se despliegan en las corrientes, creando una imagen cinematográfica de una capa oscura y gigantesca. La ausencia de toxinas se compensa fácilmente con un ingenioso mecanismo de caza. Las anchas cintas funcionan como impecables redes de captura. La medusa extiende sus brazos, abarcando un vasto espacio a su alrededor. Cualquier pequeño plancton, crustáceo o pez incauto que roce esta superficie se adhiere firmemente a ella gracias a unas secreciones especiales. Tras un contacto exitoso, la paleta se enrolla inexorablemente, transportando los nutrientes obtenidos directamente a la cavidad digestiva. Sorprendentemente, este sombrío errante tiene fieles compañeros. Las cámaras de los robots submarinos a menudo registran a la diminuta brótula pilosa, un pez que nada sin temor justo dentro de la cúpula de la medusa, encontrando allí un refugio seguro de los depredadores y devorando los restos de la comida del gigante. Cada aparición de la medusa fantasma en la tenue luz de los focos de los aparatos de investigación se convierte en un momento de reverencia ante el poder de la biodiversidad. Carente de un armazón esquelético rígido, es capaz de adoptar formas caprichosas, deslizándose con gracia a través de las corrientes submarinas. Es un guardián silencioso que patrulla sus dominios, manteniéndose misterioso e inalcanzable. El océano no es solo una masa de agua gigantesca, sino un universo completamente aislado, que existe según sus propias leyes severas justo a nuestro lado. El abismo guarda celosamente sus secretos, recordándonos que nuestro planeta aún oculta innumerables descubrimientos. Escriban en los comentarios cuál de las criaturas les ha impresionado más. Denle a me gusta, suscríbanse al canal y hasta la próxima. Sí,